Cuando una mujer sana, todas sanamos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Joana Toledo, es colombiana. Ella es Master Coach certificada en programación neurolingüística y es especialista en identificar y eliminar bloqueos transgeneracionales y acompaña principalmente a mujeres, enseñándoles herramientas que les permitan tomar control de su mente, de su vida y eliminar bloqueos internos para que logren conectar más con su propósito de vida tan importante para cada una. También, pues por supuesto, en consecuencia, encontrar esa realización personal, profesional y también espiritual, porque es importante conectar esta parte. Sin esta parte espiritual, no podríamos totalmente encontrar ese potencial que tenemos las mujeres. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, mi querida Mónica, muchísimas gracias por la invitación y estoy muy feliz de poder compartir contigo información que ojalá le sirva a todas las personas que nos van a ver. Ok, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Y sé que nos vas a dejar muchísimas claves para todas las mujeres. Y bueno, si eres hombre y estás viendo este video, no te vayas, por favor, porque esta información te va a ayudar a entender a las mujeres, a apoyar a las mujeres y, ¿por qué no?, también en tu vida, porque pues hay información que es para todos. Lo que pasa es que es muy sabido que las mujeres a veces tenemos más bloqueos, incluso relacionados con la cultura, con la sociedad, porque pues es una realidad que vivimos todas las Así mujeres. es, Sí. así es, súper Entonces, bienvenidos los hombres. De hecho, algunas de mis alumnas me dicen, no, Joana, que ¿cuándo vas a empezar a ayudar a los hombres? Están felices por como yo estoy ahora en mi casa, así que mm, también les conviene. imagínate qué maravilla, claro, claro. Puertas abiertas para todos. Así es. Y bueno, a mí siempre me gusta empezar preguntándole a nuestros entrevistados un poco sobre su historia personal, porque siempre esto se conecta con estos caminos que han elegido a nivel profesional. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito de tu historia y cómo llegaste a este camino. Y sobre todo porque pues no se trata solo de hablar aquí de teorías, sino de vivencias que han sido importantes para todos, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cuáles han sido esas vivencias importantes que han influido en la mujer que eres hoy y en el trabajo que realizas hoy? Claro que sí, Mónica. Y claro, no podría tampoco empezar de otra manera porque mi propia historia es la que me fue llevando y fue hilando todo para que hoy en día esté dando a conocer todo lo que yo aprendí y compartiendo. Además que se dice que ningún conocimiento es tuyo hasta que no logras expandirlo con el mundo, ¿no? Entonces, mi historia, digamos que, como dijiste, todo el mundo necesita como un empujoncito que la vida te da para buscar un cambio, para un despertar, diría. Em, y en mi caso estuvo un poquito duro ese empujón que me dieron para ese despertar, porque pues, yo tenía 26 años y tenía mi hogar conformado, vivía muy feliz, teníamos en ese momento una bebé de 2 años, hoy en día ya tiene 19. Eh, y todo iba marchando, ¿no? Una pareja joven que estaba construyendo esos sueños que uno busca construir en pareja. Y un 14 de febrero de 2008 me llaman a decirme que mi esposo ha fallecido. Entonces, para mí eso fue como caer en un hoyo profundo, siempre lo describo así porque todavía recuerdo esa sensación de recibir esa noticia y como empezar a sentirme chiquitica, chiquitica, chiquitica y que todo lo que había a mi alrededor me sobrepasaba porque fue algo inesperado. Generalmente cuando se da una pérdida inesperada, a nivel cerebral también hay mucha confusión y no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, ahí empezó, digamos, ahí fue el empujón que tuve, ¿sí? Sin embargo, el despertar no se da ahí. Ahí empiezas todo una serie de desafíos que tienes que empezar y que si no hay tanto el acompañamiento de las personas que te rodean, los que te aman y
una fuerte motivación para salir de ahí, pueden las personas hundirse, ¿no? Entonces, en mi caso, yo digo hoy en día que el amor maternal me salvó, ¿sí? Porque para mí fue mi hija, que estaba tan pequeñita, la que me permitió a mí empezar a decir, necesito ayuda, necesito salir de aquí, necesito buscar cómo poder ser la mamá que ella necesita que sea para ella en estos momentos, ¿sí? Entonces, ya ha pasado unos meses, no, creo que ni siquiera alcanzó a pasar meses. En poco tiempo yo supe que necesitaba terapia y empecé un proceso terapéutico que me permitió empezar a flotar otra vez, poder volver a flotar, poder quitarme las ideas que se me habían venido a la cabeza, incluso de no continuar con mi vida, de que no iba a poder sola, todo esto. Y la terapia me ayudó muchísimo para poder empezar a trabajar mi proceso de duelo, ¿sí? Yo no tenía ningún tipo de educación familiar de buscar ayuda terapéutica, todo eso fue como muy que nació en mí de la misma desesperación que tenía de salir de allí y busqué la terapia y empecé a poder continuar con mi vida, ¿sí? Entonces pasó un tiempo y como yo ya tenía otro duelo ahí pendiente, ¿sí? Para quienes nos estén viendo, muchas veces, o yo diría que en la mayoría de casos que conozco, cuando tienes una pérdida y no has gestionado un duelo del pasado, eso se te mezcla todas las emociones y es como muchos duelos en uno, ¿sí? Eso me pasó a mí y lo que empecé fue a somatizar a nivel de enfermedad, ¿sí? A generar enfermedad. ¿Me permites que te interrumpa? ¿Cuál Dale. era ese otro duelo que tú encontraste en tu vida que no Ok. habías sanado? Sí, importantísimo. El duelo de mi mamá. Cuando yo cumplí 5 años, mi mami falleció y yo ni idea de que existía terapia como lo había mencionado hace un ratico, así que yo seguí con mi vida normal, ¿no? Normal, obviamente dentro de lo que cabe crecer sin mamá, rodeada de muchos hermanos que me han apoyado siempre. Fui la menor de 10, o sea que estuve muy, muy rodeada, eso sí, pero el duelo de mamá es un duelo que deja una huella muy, muy importante. Y ahí fue cuando yo realmente pude permitirme sentir, permitirme vivir lo que yo no había vivido todavía por el duelo de mamá, ¿sí? Esa ausencia. ¿Tú te imaginas uno haber enviudado, quedar con una bebé y no tener a mamá? O sea, eso para mí todavía me conmueve incluso decirlo porque es algo que a pesar de que tú lo trabajes y lo gestiones, es un vacío que nunca se llena, ¿no? Entonces con eso me encontré a tal punto que empecé a generar síntomas, ¿no? Una serie de síntomas, uno tras otro, una cadena de síntomas, hasta que me diagnosticaron fibromialgia, ¿sí? Yo tenía 30 años hasta ahora. Cuando enviudé tenía 26. Cuando me diagnosticaron fibromialgia, tenía 30 años. Y como yo he sido terca, porque eso sí se lo heredé a mi papá, la terquedad, recuerdo ese día que la médica internista me dijo, Joana, esto no tiene cura, tú te tienes que resignar, fue la palabra que ella utilizó. Y yo dije, no, no se lo dije a ella, lo dije después de que salí del consultorio, no acepto esto. O sea, yo no voy a entrar porque yo ya había estado investigando. Hoy en día, como el doctor Google, bueno, hoy en día estoy hablando de hace, ¿qué? 10 años, 12 años, pero ya existía Google. Entonces uno se pone a preguntar y a ver, pues era terrible dejarse como ya deteriorar por esta enfermedad. Y lo primero que hice fue no aceptar el síntoma, pero buscar ayuda nuevamente, ¿sí? Porque una cosa es quedarte en la terquedad de no aceptar algo y cerrarte y no hacer nada más por ello, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, ahí recibí otro empujoncito de la vida que me llevó a renunciar al trabajo, ¿sí? Y cuando tuve que renunciar, entonces la decisión fue que iba a recuperar mi salud física. Empecé a buscar ayuda, osteopatía, homeopatía, terapia,
medicinas alternativas que me permitieran poder ver realmente un cambio en mí, porque ya con la medicina tradicional no lo había logrado. Y en esa búsqueda, en ese camino, llegó a mí la programación neurolingüística, mi querida Mónica, que digamos que a partir de ahí mi vida ya puedo decir que hubo un parteaguas, porque pude realmente trascender, ¿sí? Porque una cosa es sanar, uno, digamos que con la terapia ayuda muchísimo porque uno va sanando. Sin embargo, ahora lo sé, que si uno no logra hacer esa reprogramación mental, es como si esa información que está ahí de todos, yo le llamo virus mentales, siguen ahí, como que vuelven a surgir a la superficie y bloquean tu vida, te impiden seguir avanzando y tener paz interior, que yo creo que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Entonces, cuando yo conocí la programación neurolingüística y empecé a obtener el primer cambio, o sea, hubo un cambio que yo logré que para mí fue contundente y me enamoré de esa tecnología. Y es que, claro, en esto de que estás enferma, traes el duelo encima, todo esto, el estado de ánimo yo lo tenía, estaba muy, muy enojada, ¿sí? O sea, yo todavía, si lo ponemos en etapas del duelo, estaba en la etapa del enojo, y ese enojo, pues imagínense, la única persona que convivía conmigo en esos momentos era mi hijita, y era ella quien de alguna manera terminaba absorbiendo todo eso de mí, ¿no? Entonces, eh, con una técnica que practiqué seguido como por menos de un mes, la misma niña me dijo, mami, ¿tú qué estás haciendo que te veo diferente? Entonces, para mí, eso fue la señal, la señal contundente que yo estaba esperando para decir, este es mi camino, ya me formé, tomé más formaciones y a partir de ahí dije, yo no me puedo quedar con esto, o sea, yo necesito contarle de esto a otras personas y empezó a surgir, Mónica, a partir de ahí como esa reconexión o esa búsqueda consciente ya de mi propósito de vida. No sé si hasta ahí tienes alguna duda, o, porque yo puedo seguir hablando. No, muchas gracias. Y es que es eso, es entender cómo tu experiencia y sobre todo el vivir esas herramientas, el aplicarlas en tu vida, realmente nos dan un indicador que funciona, ¿no? Porque yo también me conecto mucho con tu idea de que todo viene también de nuestra mente, ¿no? O sea, nuestra mente, así como puede realizar cosas maravillosas, también puede bloquearnos enormemente y a veces no sabemos, no tenemos las herramientas para trabajar esos bloqueos y sobre todo no tenemos quien nos guíe. Entonces, como que al menos el tener esa intención de buscar ayuda ya es algo muy importante porque a veces no podemos solos y hay técnicas, hay ya en este momento tantas herramientas que yo creo que vale la pena aplicarlas y por lo menos tener esa curiosidad de saber qué hay más allá. Me interesa muchísimo ese tema y por Qué eso bueno. quiero preguntarte también en este momento, pues que ya llevas muchos años de experiencia ayudando a mujeres, apoyándolas. ¿Cuál es la necesidad más grande que tú ves en la mujer actual de ahora, la mujer latina actual? Y puede ser que se conecte como la razón más frecuente de tu consulta. ¿Cuál es esa consulta más frecuente que tienes Sí. de otras mujeres? Pues fíjate que yo he ido observando muchísimo a lo largo de los años y me he dado cuenta de varias cosas. Una de ellas es que para la mujer de hoy, de hace varios años ya, es muy, muy importante alcanzar su realización, ¿sí? O sea, ya no se trata de como quizá la historia de nuestras abuelas, en mi caso mi madre incluso, de que te casas y ese fue tu único propósito para lo que viniste en este mundo y ya ahí acabó todo. No, para la mujer actual es muy, muy importante sentirse productiva, sentir que sus talentos los está pudiendo dar a conocer a otros y también poder tener una maternidad consciente, ¿sí? O sea, yo estoy viendo cada vez más mujeres que quieren cambiar ellas para poder ser un ejemplo para sus hijos y, y está pasando. O sea, yo me siento muy, muy, muy contenta de ver que cuando, con la frase que empezabas, querida Mónica, cuando una mujer sana, o sea, todas vamos sanando. Esto se va convirtiendo cada vez en una masa crítica que un día va a ser
que realmente ese cambio de conciencia que buscamos a nivel global se vaya dando. Entonces, la realización es muy importante porque yo lo que más veo son mujeres insatisfechas porque no se están sintiendo realizadas, ya sea porque aquella actividad que hacen ya no les agrada, ya si van allá es por una obligación, no sienten que todos sus talentos, que todo su potencial se esté dando a conocer o puedan estarse, digamos que esa también fue parte de la historia de un poco de mi vida, el sentir que estás haciendo una labor mecánica, pero como que tú sientes que viniste a este mundo para algo más, ¿no? Entonces, eso por un lado, que es súper importante, y otro, que la mujer hoy en día está conectando con su sexualidad sagrada femenina, Mónica. O sea, porque venimos de una serie de creencias que nos anteceden, yo diría, milenios. O sea, no sé, cuando termine el libro que estoy leyendo actualmente sabré exactamente de cuál es la historia conocida en la que la mujer realmente ha sido minimizada en cuanto a su condición de ser mujer, incluso, ¿sí? El año pasado, precisamente, leía un libro del maestro Ken Wilber, me ha encantado, y él decía que o sea, que estamos en un momento de la historia, perdón un momentico que preciso voy No hay problema. a bajarle el volumen. Entonces, el maestro Ken Wilber decía que cuando logremos que el hombre, digamos, de alguna manera logre equilibrar estas dos energías de lo masculino y lo femenino en él, ¿sí? Y la mujer logre de alguna manera expresarse en todo su potencial y dejar de sentirse menos que el hombre, sino como que se necesita llegar a un equilibrio, cada uno de manera individual, para poder llegar a tener relaciones realmente sanas y dejar este conflicto que venimos teniendo entre hombres y mujeres desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando tú empezabas la charla, Mónica, decías, bueno, Joana ayuda a mujeres, pero no se vayan los hombres y quédense acá. Y realmente no es que yo lo esté haciendo a propósito del tema de ayudar a mujeres, sino fue que cuando yo tuve mi conexión con mi proyecto de alma, lo que se me mostró es que en este tramo del camino yo estoy es para guiar a mujeres, ¿sí? Y han sido muchas señales también que se empezaron a dar, pero eso no quiere decir que sea solamente la mujer la que se está ayudando, porque lo que veo es que, claro, la mujer, al ser esa lideresa del hogar muchas veces, o del futuro hogar que va a construir, si ella tiene unas bases muy fuertes de amor propio, de potenciar todos esos recursos que como energía sagrada femenina tenemos, realmente va a poder también ser esa guía, esa maestra incluso para sus propios hijos, esa compañera que su esposo necesita, y eso es maravilloso, Mónica. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, claro, e incluso extra cámara me decías que las mujeres tenemos los óvulos de nuestras, ¿qué? ¿Nietas? Abuelas. Abuelas, Es de decir, nuestras abuelas y también los de nuestras nietas. O sea, tú somos y yo estábamos responsables. en el óvulo de nuestras abuelas, y en Ujú. estos momentos, exacto, tú y yo tenemos los óvulos de nuestros futuros nietos, imagínate, o sea, eso me Imagínate, así es. eso eh, me da una alegría de saberlo, digamos, a tiempo, porque puedes tener la oportunidad de decir, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es esa herencia genética que yo quiero dejarle a mis generaciones venideras, ¿no? Ujú. De eso me enteré no hace tanto, ¿sabes? Leyendo un libro, y es poderosísimo y explica muchísimas cosas. Yo, como en los últimos años me he especializado más en lo que son bloqueos transgeneracionales, me apasiona, o sea, me apasiona el Ujú. tema, y es mágico ver, bueno, las personas no lo ven tan mágico cuando es un problema, ¿no? Ver todo lo Ujú. que hemos venido heredando de nuestros antepasados, y que hoy en día pueden ser una bendición o no, ¿sí? En nuestras Ujú. vidas. Entonces, poder encontrar esa raíz de por qué me está pasando lo que me está pasando hoy en día es Ujú. realmente liberador. Ujú.
Y ya que tocas ese tema, bueno, lo tenía entre mis preguntas, pero vámonos ahí de una vez. Vale. Parte de esos bloqueos transgeneracionales, creo que tiene que ver el merecimiento, ¿no? Entonces yo quisiera que nos hablaras un poquito, ¿qué tiene que ver eso del merecimiento en los bloqueos que tenemos, sobre todo las mujeres? Mm. El merecimiento es un tema que toca especialmente a las mujeres, ¿sí? Pongo un caso muy común y que sucede actualmente, ¿sí? Quizá no tanto como en el pasado, pero sucede, ¿sí? Entonces, y fue por una estadística que encontré hace 2 años que hice un programa relacionado con el dinero, eh, y encontré unas estadísticas que dicen que mientras, ponle, únicamente el 5% de los hombres sienten temor de ir a pedir un aumento ante su jefe, en las mujeres es ese otro 95% que sienten temor de ir a pedir el aumento, o que cuando se fijan un salario o cuando van a fijar precios, dependiendo de la actividad que se realice, siempre está sintiendo que está cobrando de más. Sí, como que entonces eso se relaciona muchísimo con el merecimiento, porque mientras que el hombre sí se siente merecedor de ganar eso y mucho más, la mujer, para la mujer es duro, o sea, y mucho más quienes nos dedicamos a estos temas de desarrollo personal. Yo tengo bastantes alumnas que se dedican al tema del desarrollo personal, terapias, y precisamente les cuesta muchísimo fijar precios. De hecho, el primer miedo para salir a ofrecer esos servicios es sentir que no va a ser aceptada, que no lo va a hacer bien, que va a ser criticada. O sea, se juntan una serie de miedos alrededor de poder expresar tu potencial, y que se relacionan también con el merecimiento, precisamente, Mónica. Es un tema apasionante, porque yo creo que a partir de ahí lograr quitarse como ese bloqueo y no sentirte merecedora, pues no solamente atraer abundancia a tu vida, ¿sí? Entendiendo que la abundancia no es solamente lo económico, ¿no? La abundancia es poder sentir esa conexión con todo lo que te rodea y sentirte merecedora de todo lo que hay en el mundo para ti, sino poder activar esa autoconfianza que se necesita para salir a no solo ofrecer nuestros servicios, sino para fijar límites, para hacer valer tus opiniones. Yo diría que para todo en la vida, no sé qué opinas tú. Ujú. Y me conecta, sí, me hace total sentido y me conecta con una idea que vi en tus redes sociales, justamente aquí para los que quieran seguir a Joana. Aquí está su Instagram, es Joana Toledo G en Instagram, y ahí veía que tú hablas del síndrome del impostor, y es eso, ¿no? Tiene que ver también con ese merecimiento, como que a veces no nos damos el valor, nos dan más valor los demás y nosotros no nos damos ese valor, a pesar de tenerlo, de reflejarlo totalmente afuera, pero no sentirlo. Y yo me incluyo ahí, o sea, yo creo que por muchos años todavía lo vengo trabajando, pero en muchos aspectos yo noto, o sea, como que me doy cuenta y por qué no me estoy dando el valor que merezco, que todos ven y yo no lo veo en mí. Es algo que creo que no es fácil de trabajar, pero sí se puede trabajar de muchas maneras. E Ujú. incluso, pues parte de trabajar, aprovecho aquí para contarles que Joana tiene un taller gratuito, ¿cómo lo Una llamas clase, tú? Conferencia, es una una clase clase gratuita como de gratuita para 20 los que minutos. quieran acceder. Ahí está, aquí abajo en la descripción del video dejo el link para los que quieran acceder a esa clase gratuita o los que quieran grabar esta imagen en su celular con este código QR también, si tienen, si están viendo en pantalla y pueden ver en este QR, también pueden acceder a esa clase. Y pues me parece genial eso, buscar herramientas, ¿no? Porque a veces uno no sabe por dónde ir, sabe que tiene esos bloqueos, pero no sabe por dónde ir para poder trabajarlos. Y bueno, si nos quieres contar algo de esta clase. Bueno, de la clase, por supuesto que sí, estaba pensando en lo del síndrome del impostor, pero No, bueno, también, lo que ya que quieras. después desarrollamos lo del síndrome del impostor. Ya que activaste, esta es una clase, está grabada, o sea, inmediatamente actives el QR ahí en tu celular, puedes registrarte para verla, o en el enlace que aparece ahí.
En esa clase te cuento, yo le llamo mi triada de recursos M, para que tú puedas aprender a elevar esa energía espiritual, como esos 3 puntos claves a tener en cuenta para poder decir, ok, después de que haga esto, voy a empezar a conectar con una vida, con la plenitud, ¿no? Me preguntabas lo de la mujer, que es importante para la mujer, es muy importante, y para todos los seres humanos, poder encontrar plenitud y sentir una felicidad duradera, ¿no? No una felicidad momentánea, sino esa felicidad que yo llamo es nuestro propósito interno, ¿sí? Nuestro propósito interno es es la maestría de vida y a la que todos estamos matriculados aquí, y es que hemos venido a este mundo a lograr ser felices por nosotros mismos. Es decir, que nuestra felicidad no dependa de nada ni de nadie, ni de tu trabajo, ni de tu pareja, ni de si te sientes aceptada o no te sientes aceptada, sino que te sientes con una confianza absoluta en Dios, en la vida, ¿sí? En aquello que tú hayas elegido creer, porque definitivamente poder sintonizar con una verdadera espiritualidad, siento yo desde mi punto de vista, ya va mucho más allá incluso de una religión, sino es poder experimentar esa presencia divina en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para llegar ahí, yo lo que he observado a lo largo de los años es que hasta que no limpiamos, ¿sí? No quitamos como esas capas que son una tras otra, que nos va impidiendo, como un velo muy grueso que te impide encontrar con ese maestro interno que mencionabas, Mónica, en uno de tus videos esta semana, que me encantó, ese live que hiciste, encontrar con ese maestro interno, con ese guía interno, a quienes le llaman también incluso nuestro daimon, ¿no? Que nos conecta con la esencia divina. Y que yo no te puedo venir aquí a decir también, porque no soy tu gurú, diría alguien que conozco, sino que soy una persona que ya entendió que ese es el camino para lograr una paz interior constante, y día a día, cada acción que realizo va encaminada a ello, ¿no? Va encaminada a poder cada vez experimentar una felicidad duradera, una paz interior que sea constante. Entonces, hablábamos del síndrome del impostor. Hablando de todo lo que son los bloqueos, pues uno de ellos precisamente es el síndrome del impostor, ¿sí? El síndrome del impostor, la manera en que lo definen es como el no sentirse, como sentir que tú, eso que has logrado, ha sido producto ya sea de la suerte, del azar, y no reconoces que es por mérito propio, que tú lo mereces, que tú lo hiciste, porque no te crees lo suficientemente buena, ¿sí? Entonces, hay mujeres muy exitosas, de hecho cuentan historias hasta de, creo que Michelle Obama, lo leí alguna vez en un artículo, Michelle Obama con todo el éxito que tiene, y ella también tenía el síndrome del impostor. Entonces, el síndrome del impostor no es únicamente para gente no exitosa, sino que incluso la gente exitosa no disfrutan de su éxito y generan esta falta de paz, diría yo, porque no se sienten lo suficientemente buenas. O sea que yo soy una impostora. Esto que los demás dicen que yo hago, yo no lo soy. Entonces no se lo creen. Es rarísimo, ¿no? O sea, uno dice, pero ¿y cómo entonces lo hace? Es como si la mente estuviera actuando de manera automática, ¿sí? Hacer, pero no conectando realmente con esos dones, no los reconoce. De hecho, una persona que tiene el síndrome del impostor es porque no ha reconocido esos dones, esos talentos que le fueron dados, y como si los estuviera rechazando. Fíjate que de alguna manera también se relaciona con la falta de merecimiento, ¿cierto? Sí, sí. Sí, es que a eso voy, porque estaba pensando que, claro, es todo un conjunto y a veces son ciclos, ¿no? Es como que si no tienes una parte, la otra tampoco va a funcionar, va a fluir. Y parte de eso también pensaba, otro de los elementos que rodea esos bloqueos es el miedo. ¿Qué nos podrías decir del miedo? Los miedos más comunes que tienen las mujeres, ¿cuáles crees que son? Ay, yo tengo Aparte una de ese, lista, ¿no? vamos a ver de cuáles me Sí. acuerdo, porque hay una lista de miedos impresionantes.
Primero decir que el miedo no es malo, ¿no? O sea, como tal, y lo que se dice a nivel de psicología es que ninguna emoción es ni buena ni mala, sino que simplemente es. El tema es que las encasillamos, ¿sí? Encasillamos las emociones dentro de una categoría de acuerdo con lo que hemos visto, oído o escuchado. ¿Sí? En programación neurolingüística siempre manejamos que todas las programaciones que tenemos a nivel interno o que están ya tan interiorizadas, siempre se han dado esas programaciones en visual, en auditivo o en sensorial. ¿Sí? Entonces, por eso están súper afianzadas, porque se dan a través de nuestros sentidos. Entonces, miedos más comunes, digamos que podría ser el miedo a fallar, ¿sí? El miedo a fallar o el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán. Sí, tengo alumnas que no se han atrevido a dar a conocer sus talentos porque tienen miedo a qué va a pensar su familia, a qué va a pensar. A veces hacen a escondidas de su pareja formaciones de temas que les interesan porque tienen miedo a que no se las vaya a aceptar. Eh, Miedo al éxito, incluso, aunque uno no lo crea, el miedo al éxito es muy común, ya sea porque hay una fidelidad inconsciente a que no puedo ser más exitosa que mis padres o no puedo tener más riqueza que mi clan, o ese tipo de cosas que son totalmente inconscientes, pero que están afectando tu vida y tus decisiones en este momento, ¿sí? Digamos que son los que más recuerdo en estos momentos, Mónica. Vamos a ver si me van llegando otros miedos, pero el tema es que, como tú decías ahora, es que no es una sola cosa la que te está impidiendo tener esa vida feliz que tú deseas, sino que son una serie de cosas que se van acumulando a lo largo de tu vida, ¿sí? Entendiendo que sí, las más profundas, diría yo, las que hay que como que ir y buscar con pinzas para poderlas sacar de allí, son esas programaciones que se dan en nuestros 2 primeros septenios de vida, ¿sí? De los 0 a los 7 años, de los 7 a los 14, momentos de la adolescencia también, porque hay personas, por ejemplo, que quizás sus padres se divorciaron cuando tenían 16, 18 años. Eso genera una impronta muy fuerte también en una persona, por ejemplo, a conectar con el amor, a tener relaciones de pareja estables, porque hay un miedo, ese miedo inconsciente a que a mí me pase lo mismo, ¿sí? Entonces, eh, esas programaciones que se dan en esos 2 primeros septenios están muy, muy arraigadas porque pues para nadie es un secreto que un niño en sus primeros años es como una esponja, ¿no? Que va absorbiendo todo esto y son esos primeros surcos neuronales que se van generando y que están ahí súper afianzados. Y si a lo largo de tu vida sigues viviendo circunstancias, que es lo más posible, porque cuando las heridas se generan ahí en infancia y adolescencia, lo que sucede es que tú en tu adultez empiezas a atraer situaciones a tu vida que te reviven la herida. Pero como uno está dormido y uno no sabe que eso le está pasando, uno sigue con su vida, ¿no? Y uno no escucha a veces. Resulta que se le están presentando esas cosas, o sea, eso no es malo, por eso decía que nada es ni bueno ni malo, porque la vida lo que está haciendo con esas circunstancias de tu presente es que tú hagas un alto en el camino y revisites ese momento, vuelvas a navegar hasta allá para gestionar lo que no se gestionó, para decir lo que no se dijo, para vivenciar la emoción que quedó bloqueada y puedas volver a tu presente y elegir cómo quieres vivir de ahora en adelante, porque algo que soy muy enfática en enseñarles a mis alumnas es eso, o sea, tú ahora eres la adulta, ¿sí? Tú ahora con tu mente de adulta, con todo el bagaje que la vida te ha dado y todo el conocimiento que puedes adquirir de ahora en adelante, tú puedes elegir cómo vivir tu vida de ahora en adelante, ¿sí? Cuando tú tomas, yo digo la sartén por el mango, y dices, ok, mi mente no me maneja a mí, yo puedo hacerme consciente de ella, porque tampoco es, no me gusta usar como controla tu mente
o hazte cargo de tu mente, porque ya suena como una carga, sino puedes ser consciente de que está ahí, es una bendición, porque como te he escuchado decir también a ti, o sea, la mente, sin ella pues no podríamos manifestarnos en este plano físico, ¿no? Entonces nos ha sido dada, a pesar de que esté ahí y haga parte del ego, nos ha sido dada porque es la manera en que tenemos para en este plano existencial manifestarnos, poder estar aquí hablando tú y yo, poder experimentar la vida, ¿no? Le escuché a algún maestro una vez decir que, que la vida es tan bonita que Dios decidió experimentarse a través de ella en nosotros, ¿sí? No sé si lo dije bien, pero es así como se va experimentando después de que uno logra sanar. Entonces, logras tener esa decisión de decir, ok, bueno, creo, lo primero es creer, tener confianza en que las cosas pueden cambiar a partir de ahora, ¿sí? Sin tampoco decir es que sí, si tú lo decides hoy, entonces va a ser así como te dice la ley de la atracción, que tú solo lo piensas, imaginas y eso ya todo se te va a dar. No. La intención, por supuesto que cuenta, pero yo les digo a mis alumnas, hay que mover el bote, hay que hacer algo Buenísimo. para que esa manifestación suceda, ¿sí? Y a veces no sucede tan rápido. Entonces, claro, en esta cultura occidental que queremos todo inmediato, ¿no? Ayer hablaba con una coachee que me decía, ay, Joana, es que todavía me estoy sintiendo así, pero no, sí, también es cierto, es que quiero que todo suceda ya, entonces voy a tener calma. Y en eso es mucho lo que debemos entrenarnos y quienes somos madres, entrenar a nuestros hijos también a que uno hace, pero también tiene que confiar en que las cosas se van a dar en el momento en que tienen que darse, ¿sí? Hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces vamos hasta donde nosotros podamos y lo demás soltar y confiar. Sí, es verdad, sin la acción no hacemos nada. Puede que tengamos la intención, la teoría, pero si no actuamos, la verdad, incluso desafiando muchos retos y riesgos, siempre habrá riesgos, pero si no tomamos esas decisiones que sabemos que necesitamos tomar, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y hablando de acción, me gusta mucho la forma en que tú trabajas. Aquí entre nos, Joana está apoyándome en un proceso personal eh, del cual no voy a hablar aquí, pero me ha No, 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 gustado eso no se mucho, habla, eso no se habla. Privacidad absoluta. pero sí, sí, claro. Igual, pues me ha gustado mucho que son herramientas muy prácticas, o sea, como aplicables, porque pues a veces uno tiene la teoría o tiene como el apoyo, que es como el primer paso, ¿no? Uno siente un apoyo de una persona profesional en esta área, pero el tener herramientas prácticas creo que ha sido lo más especial que he encontrado en tu trabajo y que uno empieza a sentir esos cambios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una herramienta que nos puedes aportar aquí para todos y todas? Eh, que crees que pues es como clave en la mayoría de procesos. No sé si Sí. tengas, quieras hablar Hay de las una súper herramientas de fácil, respiración o sí. cuál, cuéntanos. Hay una súper fácil que es para cuando tú tienes un pensamiento que te está agobiando. Es la que tengo siempre a la mano, así que se las voy a Ok. compartir hoy. Cuando muchas veces un solo pensamiento puede acabar con tu día, ¿sí? Entonces, quizá te subiste al taxi y te peleaste con el taxista, o quizá entraste a una red social y no te gustó algo, porque esto de las redes sociales genera, o sea, envidia, genera choques internos, genera muchas cosas, o quizá un tema con tu pareja cualquier, pero tienes que identificar el pensamiento. Entonces, siempre yo le llamo a eso desnudar los pensamientos. Desnudar el pensamiento es sacarlo de tu cabecita primero que todo. Entonces lo escribes, ¿sí? Escribes ese pensamiento para dejarlo ahí afuera y hacer una imagen mental de ese pensamiento para luego sí hacer la técnica que te voy a enseñar. De hecho, la técnica incluye todo. Entonces, cuando tú identificas ese pensamiento, o sea, ve haciéndolo en este momento, Mónica, si tienes tú un pensamiento, o tú que nos estés viendo, ¿cuál es ese pensamiento que te está agobiando? ¿Sí? Y ponle una imagen a ese pensamiento.
¿Listo? Entonces, a la persona que nos esté viendo, si le va mejor cerrar los ojos, hay quienes lo pueden hacer con ojos abiertos. A mí me gusta más cerrar los ojos como para tener más enfoque. Cierras los ojos, traes la imagen de ese pensamiento, ¿sí? Subes tu mirada un poco arriba a la izquierda para activar la zona de los recuerdos y Por traes ese ejemplo, pensamiento. yo quiero poner un ejemplo claro para que vayamos Vale. más allá. Por ejemplo, la culpa, que es uno de los sentimientos muy comunes en la mujer, porque la mujer tiende a querer ser responsable de todo, de la familia, de la pareja, de los papás, de los hijos, mejor dicho, la mujer quiere siempre ser la que La superwoman. sí, protege a todos. Entonces surge mucho la culpa porque uno se siente responsable de cosas que realmente no es responsabilidad de uno, pero es como una tendencia a lo que tú dices, algo que viene por generaciones, que está en uno, en sus células. Es muy fácil sentirnos culpables. Entonces, pongamos el ejemplo que mi sentimiento sea la culpa. Que te sentiste culpable, bueno, pongamos un ejemplo concreto. Me sentí culpable porque no pude ir a la presentación del colegio de mi hijo porque ya tenía programado algo. ¿Sí? Es algo que nos va muy bien ahora. Sí. Entonces, traes esa imagen, ¿sí? Como te digo, subes tu mirada arriba a la izquierda para activar la zona de los recuerdos, cierras los ojos y traes esa imagen que tú tienes, ¿sí? ¿Cuál puede ser la imagen? Quizás la imagen que más te causó fue la miradita de tu niño diciéndote, mami, pero no vas a ir. Entonces, esa es la imagen más dura, quizá, y esa es la imagen que vas a tener ahí, ¿sí? Luego, la empiezas a ver, la dejas ahí. Primero, para crear la imagen, la dejas ahí arriba, la dejas como si estuviera en un portarretrato medianito, ¿listo? Luego, llevas tu mirada al frente y empiezas a observar una nueva imagen que te conecte a ti, no sé, con la paz, con una emoción que sea positiva, porque lo que necesitamos es hacerle un contraste a esa otra emoción. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una emoción que le haga contraste a la culpa? La paz, quizá, poder sentirte en paz. Si para ti estar en paz es un recuerdo que tienes de tu infancia, para mí, por ejemplo, hay un recuerdo que tengo en mi infancia de estar en el jardín de mi abuela, en una piedra gigante, grandota que tenía, yo me sentaba ahí en esa piedra a comer frutas, bueno, a hacer cualquier cosa. Para mí ese es como uno de mis santuarios, le llamo yo, como ese espacio sagrado donde yo puedo volver cuando quiera, porque cuando tú empiezas a manejar no, empiezas a tener dominio de tu mente, tú puedes buscar esos instantes a donde puedes ir. Hablemoslo en términos muy actuales y es buscar una realidad virtual, ¿sí? No es esta que te den ahora las pantallas, sino que tú la tienes aquí y vas a buscar esa realidad como ese universo paralelo, ese mundo paralelo donde tú encuentras esa paz. ¿Listo? Entonces, pones la imagen enfrente gigante como una pantalla de cine y ahí te metes tú en esa imagen. Tú te vuelves la protagonista de esa imagen y te conviertes en esa persona que está experimentando paz. Te escuchas, si es el sonido del agua, si es el sonido de los pajaritos, si es un abrazo el que estás recibiendo o si te estás escuchando una canción favorita. Es muy importante que actives todos tus sentidos para intensificar la emoción. Ahí está la clave. ¿Listo? Esa imagen la dejas ahí, ¿sí? Súper grande. Miras de reojo el portarretratos que dejaste ahí a la izquierda y ya lo ves más chiquito. Si antes estaba 20 por 25, ahorita lo ves 15 por 15. ¿Sí? Ya es muy chiquito y se ve hasta borroso. Ya empieza a verse borroso. ¿Sí? Ya empieza a verse quizá en blanco y negro y lo dejas ahí. Gracias. Ya no te necesito. Te puedes expresar. Vuelves con tu imagen de enfrente, con tu santuario, te metes nuevamente ahí y ahora vas a activar mucho más esa sensación, puedes respirarte ese momento, puedes recrear mucho más la situación, vivirla, experimentarla y nuevamente subes tu mirada arriba a la izquierda y ahí esto ya se ve totalmente borroso, ¿sí? O sea, ya tú le estás diciendo a tu mente, gracias, ya no te necesito, hoy quiero vivir en paz. Y a la imagen que tienes enfrente,
a ti sí te quiero en mi vida, ¿sí? Quiero que hagas parte de todo mi día. Y te quedas con esa imagen, ¿sí? Si prefieres que ese portarretrato incluso ya no esté ahí, tú imagina que eso se quemó por allá en una chimenea o en algo y ya ni siquiera existe. O sea, Ujú. a mí me gusta no dar lineamientos como muy precisos, sino dejar que tu mente recree la imagen que necesita. Bueno, entonces, Ujú. si tú ya te sientes en paz con que el portarretrato esté borroso, lo dejas así. Pero si necesitas que eso se queme, buscas cómo quemarlo porque para tu mente Ujú. es lo mismo pensar que hacer. Por eso Ujú. es que funciona de todo esto del efecto placebo. Entonces te quedas con esa imagen de frente, que tienes enfrente, la experimentas y cuando te sientas lista ya, que estás totalmente conectada con eso, abres tus ojos, imaginando también cuando abres los ojos que hay un cielo azul, cualquier cosa como que sea la última imagen con la que tú te quedes, que sea una imagen positiva. ¿Cómo te parece, Mónica? ¿La vas a practicar? Maravilloso, claro que sí. Y sí, es muy tangible, o sea, porque yo creo que las imágenes nos ayudan muchísimo, porque ahí estamos usando nuestros sentidos, lo que dices. O sea, si tenemos mm, este poder creativo de nuestra mente, tenemos muchísimas herramientas que a veces las usamos es para lo contrario, ponernos a imaginar cosas que no son, a repasar un pasado que ya no podemos cambiar, no nos sirve y vienen esas imágenes, como puede ser, digamos, esa imagen de la culpa, por ejemplo. Pero Ujú, cómo poder usar nuestro cerebro, nuestra creatividad para lo positivo, para crear esas imágenes y en consecuencia empezar a sanar y empezar a crear nuestra vida tangible de manera positiva. Entonces creo que ujú. es aprender a ver esa posibilidad enorme que tenemos de la mente y de crear, de poder crear, creo que es maravilloso tener Yo esas creo que herramientas. por eso vino la programación neurolingüística Ujú. desde los años 70, 80 más o menos, que fue Mm. descubierta esta, o descubierta no, recopilada, digamos. Sí. Eh, Porque yo digo que a partir de ahí han surgido muchísimas otras técnicas. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho del mindfulness, que es poder Ujú. estar en ese momento presente, Ujú. pero la clave está es en tomar conciencia de tus pensamientos. O sea, yo siempre explico cómo es el proceso mental y es que esto es como cuando tú siembras una planta. ¿Qué es lo primero que Ujú. uno va a plantar en la tierra? La semillita, ¿verdad? Entonces Ujú. tú plantas una semilla, la riegas y esa semillita, después de esa semillita empiezan a brotar unas raíces, de esas Ujú. raíces ya se forma un tallo, de ese tallo ya se forman unas hojas, como estas de mi planta favorita. Y si es una planta que florece, luego genera flores, si es un árbol genera frutos. Entonces, el proceso mental ocurre de esa misma manera, ¿sí? Esa semilla equivale a un pensamiento, ¿sí? O equivale a los pensamientos. Esos pensamientos generan unas estrategias mentales que vienen a ser las raíces, ¿sí? Ujú. Esas estrategias mentales, mentiras, pensamiento, emoción, me salté, las raíces son las emociones. El tallo viene a ser la estrategia mental que se genera Ujú. después de eso. Luego vienen las conductas. Después de esa Mm. estrategia mental que está basada en tus pensamientos, emociones, se generan unas conductas que pueden ser buenas o no. Y, y con base en esas conductas obtienes un resultado. ¿Sí? Ujú. Ese resultado generalmente, a veces el que no quieres, Ujú. o lo mismo que tú dijiste, ¿por qué las personas siempre se enfocan más en lo negativo que en lo positivo? Mm. Resulta que se dice que tenemos alrededor de entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. Mm. Entonces, imagínate si entre esos 60.000 y 80.000 esas semillas que tú has estado plantando día tras día son de no merecimiento, son de carencia, son de enojo, son, o sea, ¿qué frutos entonces vas a esperar manifestar en tu vida? Entonces, Ujú. por eso yo siempre digo, la clave está en las semillas que tú estás sembrando cada día, porque cada día tú puedes decidir de nuevo, cada Ujú. día, ¿sí? Cada día podemos decidir de nuevo cómo queremos que sea. Pero ahí es donde está el desafío, Mónica, que tú decías, pero entonces, ¿cómo hacer para que esto de verdad se convierta
en positivo. Entonces se requiere un entrenamiento, ¿sí? Así como cada día nos ejercitamos, ya sea para tener un abdomen plano, estoy en esas, vamos a ver, ya sea para, no sé, o sea, todo lo que representa el ejercicio, se obtiene un resultado es porque tienes una disciplina, te mantienes ahí. Lo mismo sucede con nuestra mente. O sea, cuando logramos entender esto, que esto no es de un día, que porque aquí en este video y todos los consejos que dan tú, tu hermana y tu papi, que yo soy fiel seguidora de ustedes, son Gracias. excelentes. Si no logras tú generar esa disciplina que se requiere para mantener y lograr cambiar esas semillas, pues no va a pasar nada. Entonces, por eso la gente se desilusiona. Ay, no, es que eso ley de la atracción no funciona. Es que eso que enseña Joana, eso tampoco sirve. Y es porque realmente a las personas muchas veces les falta tomar responsabilidad, digo yo. O sea, porque cuando tú tomas responsabilidad de tu vida, ok, es como cuando tenemos una mascota, ¿cierto? O sea, yo me hago responsable de esa mascota, voy a tener que tenga su comidita, que tenga su agua, llevarla al veterinario, sacarla al baño si es un perrito, limpiarle su arenera si es un gatico. ¿Por qué no hacemos eso con nosotros mismos? ¿No? O sea, ¿por qué no tomamos la responsabilidad de ver qué semillas estoy cultivando día tras día, a qué personas estoy permitiendo entrar en mi vida? Porque eso afecta muchísimo. O sea, somos seres energéticos y de alguna manera las personas que estamos atrayendo, pues sí también tiene que ver con cómo nos estamos sintiendo, qué necesitamos también gestionar en nosotros y son espejos, ¿no? Sin embargo, uno sí puede decidir qué personas deja que entren a su vida y cuáles no, es el tema de fijar límites. Entonces es una serie de cosas, Mónica, que yo a veces me emociono demasiado y no sé si ya termino confundiendo. No, es maravilloso lo que dices porque sí, uno cree que los hábitos son de lo que uno hace en el día a día, en su orden de lo que es tangible, que se ve afuera, de acciones, pero uno también debería tener esos hábitos mentales, hábitos de poder manejar su mente, de usar su mente para lo más positivo posible, porque pues siempre van a surgir pensamientos negativos, es como el hábito de nuestra mente Y por el ego, naturaleza ¿no? El humana, ego que y está el ahí ego aparece peleando. también ahí Es que siempre. todas las emociones del ego, desde como lo plantea un curso de milagros, todas Ujú, las emociones del ego son emociones de miedo, ujú, de culpa. Uy, sobre todo miedo y culpa son las más intensas, que el ego está todo el tiempo ahí. Es que de ujú, hecho, pues desde la religión nacimos con el pecado original prácticamente, ujú, entonces la culpa está muy arraigada a nivel de creencias, ¿sí? ujú, Entonces, todo lo que es la culpa, el miedo, la envidia, la ujú, traición, todas esas emociones son las emociones del ego, ¿sí? ujú, Cuando tú nos hablabas, me encantó este tema y me vi completico el video, ujú. Mónica, de lo que hablabas Gracias. del maestro interno. Ujú, Eh, el ego finalmente, como tú decías, no es que sea el malvado, hay quienes lo catalogan como el gran oponente. Entonces ujú, a mí no me gusta ni siquiera darle tanto protagonismo porque eso es lo que el ego está buscando en nuestra vida, ¿verdad? ¿no? Tener protagonismo. Entonces, para mí simplemente el ego de alguna manera me permite tener esta manifestación física, experimentar y poder entender qué es lo que no quiero, ¿no? Ujú, Entonces, tenemos dos opciones, se dice desde lo que plantea un curso de milagros, y es o conectas con el ego o conectas con el amor. ujú, Entonces, si te quedas en el ego, estás permitiendo en tu vida emociones de miedo, todas las que acabé de nombrar ahora, miedo y ujú, culpa principalmente, y todo lo que lleva al ser humano a generar incluso pues guerras, que yo creo que es ujú, lo que más nos toca a todos. sí, Eh, la avaricia, todas estas emociones son emociones egoicas. ujú, Cuando logras conectar con las emociones del amor, que es todo lo positivo, ¿sí? La bondad, la compasión, la comprensión, el ayudar al otro, el propósito, pues ahí ya nos habremos iluminado, o sea, ninguno de los que estamos aquí todavía hemos llegado ahí. Por eso
la gran tarea que tenemos para poder conectar con ese propósito interno es alejarnos, yo diría, alejarnos cada vez más de las emociones egoicas para conectar, sintonizar con las emociones del amor. Y Ujú, pues, la misma Biblia lo dice, ¿no? Dios es amor. Si ujú. quieres conectar con Dios, con la divinidad, nuestro objetivo es sintonizar con el amor. Exacto, y sí, yo creo que todas las fuentes espirituales, las fuentes de información de campo espiritual, todas se enfocan en el amor. Es como, cómo podemos entender, justo lo hablaba esta mañana en una reunión del colegio de mis hijos, una de estudio antroposófico, donde el amor a veces lo vemos como que es algo que necesitamos en la vida para ganarnos el cielo, y no, el amor debe ser libre, o sea, es como eso que tú sientes, que das y también recibes, pero de una manera muy libre, se conecta con lo que es esa libertad y que sea un amor sincero, que te nace porque es una conciencia plena del ser y no por algo que viene externo, que ha sido aprendido, condicionado por la sociedad, por la cultura, por las religiones. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese punto? Y me parece excelente esa comparación que haces del ego y el amor, y es eso, cuando quieres salirte del ego, entonces piensa en el amor y de ahí surgen otros valores importantes, pero creo que es muy bonito este mensaje que nos has dejado aquí para finalizar y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Aquí les dejo el WhatsApp de Joana si quieren hacerle preguntas, consultarle bien sobre cómo es su clase gratuita y no olviden pues también seguirla en Instagram para ver todo su contenido. Y si les ha gustado este contenido, pues bueno, no olviden dejarnos una manito arriba para que más personas tengan acceso a este contenido. No sé si quieras decirnos algo más para finalizar. Bueno, pues yo feliz de haber estado aquí, Mónica, compartiendo contigo este espacio. Em, Creo que ya dije todo lo que tenía que decir por hoy. Los invito a ver la clase porque ahí también les doy como estrategias precisas. Y una recomendación final es que esta técnica que les acabé de enseñar hoy, que la puedes hacer en un máximo de 3 minutos, Mm, si tomas la disciplina de hacerla 2 veces al día, sostenido 15, 20 días, vas a empezar a ver resultados contundentes. Porque como decía, la práctica siempre, la magia siempre está en la práctica, en la práctica sostenida de eso que queremos cambiar. bueno, Nada, besitos para todos y nos vemos pronto, ojalá en la clase. Y a ti, Mónica, pues animarte y un saludito para tu familia. muchas gracias. Y espero estar en el En nuestro encuentro. taller. Estoy Sí, para haciendo los todo que lo vayan, necesario. para que, los que nos están viendo y van a estar, ya están inscritos en el taller presencial, pues falta, no quiero dejar pasar este tiempo sin aprovechar, ya que lo nombraste, invitarlos a nuestro taller también del sentido de la vida, que ya quedan 3 semanitas, nos podremos ver ahí, 3 días, y Joana muy seguramente nos estará acompañando y bueno, Estoy encantadísima solucionando que nos, el tema que del tiempo, nos pero bueno, si la vida me tiene ojalá, conectada ya, me encantará compartir con muchas ustedes. gracias. Entonces, bueno, sí, ojalá nos acompañes y si nos acompañas, pues puedes aportar un montón con todo tu conocimiento y tu experiencia. Sería maravilloso. Un abrazo para todos y nos veremos. Gracias a ti también, Joana. Un abrazo. Chao, chao, con mucho cariño. Chao. Ok.